días. Muchas gracias a los amigos de CIPE por esta oportunidad de contarles cómo ha ido el desarrollo en la oficina de los edificios en el Perú. Y los edificios en el Perú, básicamente de oficinas, edificios altos. Como comprenderán, hasta más o menos del año 2000 a 2005 hacíamos muy pocos edificios, departamentos, los más altos en el Golf. Y estos los puse antes del 2012 porque ahí más o menos empezamos a hacer los edificios normales que estamos acostumbrados a ver, de vigas, columnas, placas, edificios mixtos. Como un comentario, tuve la suerte de estar en el Sismo de Ecuador, con una misión de la UNESCO. Y esto, que para nosotros es algo normal, para ellos no es normal. Allá diseñan con puros pórticos, tabiques de relleno, por eso han tenido mucho daño, mucho daño en tabiquería. Cosas que no le damos importancia, nosotros vamos a este tipo de estructuración y decimos, funciona, pero la tabiquería se cayó casi el 80%. Suerte tuvieron que el terremoto fue un sábado a las 7 de la noche y en los edificios no había personas, en los edificios de oficinas. Entonces, tengamos mucho cuidado con la tabiquería, mucho cuidado, sobre todo en las zonas de evacuación. Entonces, esto es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entre el 2004 que empieza el boom de la construcción, los arquitectos empiezan a desplayarse y básicamente nos buscaron para dar un tipo de solución a luces grandes, que eso es lo que se requiere en oficinas, luces grandes antes que llegue el postensado. Entonces empezamos este es un edificio que está, básicamente estos edificios los tenemos en San Isidro, en la zona comercial de Riviera Navarrete. Esto está en Riviera Navarrete, está por acá. Amador Medino Reina se llama, este es Camelias, creo. ¿Ya? Empezamos a hacer, básicamente, acá hay 8 o 9 metros, fue el primero que hicimos, con luces relativamente grandes, y ahí se tuvo el problema de siempre las alturas, no hacerlos muy alto, porque para pasar las instalaciones. Tienen una luz libre de 260, 280, 40, 50 centímetros de instalaciones, y si yo normalmente tengo una luz de 8 o 9 metros, tendría que colocar una viga de 70 centímetros, 80. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer las vigas más chatas, nos hicimos de 40 a 50 centímetros. Por eso es que se ve una estructuración así, de este tipo. Vigas media anchas, con peraltes bajos, que cumplan las consideraciones de esfuerzos. Y para este edificio fue el primero, le colocamos losa maciza. Entonces, con este edificio aprendimos y empezaron los arquitectos a explayarse en lo que son luces, porque eso, como fue el primero, creo que eran de 7, 8 metros más o menos, y losa maciza de 12, 15 centímetros. ¿Por qué ya no volvimos a hacer esto? Porque cuando fuimos a la obra, como empezamos a aprender edificios de oficinas, se entregan en casco. Y todos los locatarios empezaron a hacerle aberturas por todos lados. Solamente 1 o 2 locatarios nos llamaron, pero la mayoría no nos llamaba y lo rellenaban de hueco las losas. Por eso es que no volvimos a hacer losa maciza. Pero este sistema, sí, este sistema empezó a madurar y a crecer con luces más grandes. Al arquitecto uno le dice, te permite una luz de 8, al siguiente edificio me puso una luz de 9. Una luz de 10, una luz de 11, hemos llegado a 13 metros con vigas de 60 centímetros, como lo voy a mostrar. Entonces, y como uno va aprendiendo en el camino, los contratistas también. Este edificio, el anterior que vimos, hasta acá en la esquina, este está a media cuadrita, y este se hizo
con aligerado convencional en el proyecto. Lo mismo, luces como de 10 metros con vigas de 50 centímetros, 60 centímetros, media anchas, vigas intermedias para cortar la luz y un aligerado. Este es el plano del aligerado convencional. Este edificio se hizo con viguetas prefabricadas. Lo construyó JJ Camet cuando vino ya con los estándares de la mina. Me acuerdo muy bien de este edificio porque un poco chocante fue ir a la obra y ya te pedían los requisitos de seguridad. JJ Camet venía con todos los estándares de seguridad de la mina y ahí empezamos a ver cómo había cambiado antes. Antes uno entraba con zapatillas a las obras, polo, ¿no? Acá fue que ellos empezaron a traer la logística de mina, que es lo que se tiene actualmente. Entonces, acá el mismo edificio, las placas para que tomen el sismo en los dos sentidos y las luces grandes. Entonces los arquitectos, como les digo, cada vez empezaron a crecer en luces. Este de acá, este es relativamente chico, este es el que tiene las luces relativamente grandes. Es más, este de aquí, que es más alto, que es esta torre, tenía menos columnas y al contratista le dio temor hacerlo con el sistema que estábamos haciendo. Por eso es que acá las luces no son tan grandes, pero esto tenía, digamos, quitemos una columna y las luces más grandes, pero el contratista, que era el propietario, le dio temor, no quiso salir de ese paradigma que tenía y ya nos permitió hacer algo casi parecido, pero no tanto. Acá sí se puede apreciar que es más grande. Me acuerdo también que este edificio tenía tanto temor que lo mandó recalcular con el ingeniero Blanco. El ingeniero Blanco le dijo que sí, está bien, pero es así cuando uno empieza a hacer cosas diferentes. Hay temor de la gente o que no está acostumbrada, ve luces muy grandes y dice, no, esto tiene que ser vigas el entre 10 y el entre 12, pero no, lo hemos hecho. Este es, creo, el más grande que hemos hecho, el edificio Capital, que está en Riviera Navarrete, igual con Amador Mirino Reina. Son varios edificios de esa zona que tienen ese sistema con los arquitectos. Y acá llegamos de acá, me parece que de aquí hay 13 metros de luz, con vigas de 60 centímetros. Entonces, ya lo estábamos haciendo cuando vino este boom de oficinas. Este edificio, además, el ingeniero Segarra les va a comentar, tiene la particularidad de estar hecho con concreto de 800. Fue bastante tiempo que estuvimos conversando con el propietario, con Unicom, y se hizo con 800 porque si lo hacíamos con 900, el concreto subía mucho de precio. Entonces, en idas y venidas, llegamos a un concreto de 800. La norma en ese momento no lo prohibía, ahora lo prohíbe, nos puso el límite en 500, 550. No sabemos por qué, nosotros no hemos hecho la norma, pero ya estábamos con la onda de seguir avanzando. Entonces acá nos pararon, cuando sale la norma y nos dicen 500, entonces esta columna tendría que haber sido con 500, más o menos el doble del área. Miren, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas nada más. Placas por todos lados y placas normales, que son las que estábamos acostumbrados de 30 centímetros, pero con concreto de 800. Entonces, estábamos en esa viada, pero la norma nos cortó. El 2011, 2012, llega BCL a Perú. BCL viene de Europa, llega a Argentina, llega a Chile, llega a Perú. Y BCL quiere entrar a hacer edificios postensados. A su vez también llega de Europa CCL, son dos empresas que hacen el postensado acá en Perú. Y nos buscan para ver cómo se puede introducir el sistema. Nosotros ya estábamos haciendo edificios de luces grandes normales en concreto armado, y como anécdota, este edificio está hecho con el sistema convencional. Este está hecho con prefabricados también, y hay otro que está al costado en la calle Santo Toribio, donde está Price Waters. Ese está hecho con sistema convencional totalmente. O sea, cada contratista aplicaba sus conocimientos para ver cómo lo hacía. Este está hecho con aligerados prefabricados y hay algunos que están hechos con aligerados convencionales, a pesar de las luces. Entonces, cada edificio es una historia distinta y, como les comenté, ya no
Usamos losas macizas porque cada locatario le hace todas las aberturas que necesite, o sea, que quiera, y no nos llaman. Entonces optamos por no más losas macizas, el aligerado sí es más flexible, de que quiten el ladrillo y coloquen todas las instalaciones que quieran. Entonces, el 2012 llegan estas dos empresas para hacer edificios postensados. Y los postensados tienen tres alternativas: losas sin vigas, capiteles, y bandas y mixtos. Esto de losas sin vigas no los podemos hacer en Perú. Como le digo, en Ecuador construyen así, aunque no lo crean, con losas sin vigas, siendo un país sísmico, y ya tuvieron 2 sismos fuertes y tienen una buena norma. Ustedes investiguen la norma ecuatoriana y es mucho más extensa que la de nosotros. Tienen muchos investigadores, bastantes personas que se van a estudiar al extranjero, pero todavía no lo aplican y tienen este problema. Esto de acá no podríamos hacerlo en Perú, pero con capiteles sí, porque justamente este edificio de losas sin vigas más o menos nos permiten luces de 7, 8 metros. Con capiteles podemos llegar así de este tipo, 8 a 10 metros sin problemas. En principio les dijimos a los postensados: oye, esto funciona muy bien en los sótanos, pero arriba. Entonces tuvimos que cambiar el concepto de los edificios en las partes altas. Nuestras placas de 20, 30 centímetros ya no pueden ser de 30 centímetros. Tienen que ser mucho más grandes para tomar el sismo. Entonces empezamos a trabajar con ellos. Y el primero que hicimos también está cerca a la calle Santo Toribio con Basadre. Se hizo por una necesidad de altura. No es que se aprovechaba el postensado que nos permite hacer estas cosas, sino tenían una limitación de altura, y por esa limitación de altura tenían 6 pisos usando el postensado con losas sin vigas, como que vamos a ver en un momento, con bandas. Llegamos a hacer los 7 pisos exactos debido a los requerimientos arquitectónicos. Entonces, las bandas son unas vigas anchas, más o menos de 2 metros de luz, 34, 40 centímetros. Ya nos permiten hacer justo lo que estábamos haciendo nosotros ya en la parte de concreto armado, que son luces más grandes. Esta luz más grande yo la podría cubrir tranquilamente con concreto armado, pero el postensado, al tener una viga de 34 o 40 centímetros, ya nos sacaba como 25 o 30 centímetros de ganancia en altura. Y esa ganancia es muy, muy fuerte cuando tenemos edificios altos. Entonces, la consideración sísmica de estos edificios es que todas las placas van a tomar el 100% del sismo. Y según la altura que vamos a tener, ya estas placas ya no van a ser las convencionales, van a ser más grandes. Serán de 30, 40, hemos llegado a placas de 80 centímetros para un edificio grande, ahorita lo voy a mostrar. Entonces, nos cambió el concepto del diseño sísmico, pero tenemos que empezar a tomar las nuevas tecnologías. Como le digo, esto lo traen 2 empresas, BCL, CCL, por suerte trajeron ingenieros que habían trabajado en esto. El año 95 hicimos también unas losas postensadas. Lamentablemente el contratista no tenía gente de experiencia. Ustedes podrían hacer esto con su programa de cálculo, matemáticamente funciona, pero lamentablemente el postensador no tenía experiencias en edificio y tuvimos unos sótanos totalmente fisurados. BSL y CSL sí trajeron personal capacitado que venía con experiencia a enseñarnos cómo trabajar esto. Cuando llegan, antes de que lleguen, cuando empezaron a ver el mercado, fuimos a Santiago para aprender dónde se nos va a rajar, que es lo principal. Lo principal acá es dónde se raja, porque cuando lo entreguen, nos llaman casi el 99% de las consultas son por fisuras que ocurren, y en concreto armado ya las conocemos. Las fisuras alrededor de las vigas en forma de U están en casi todas las vigas de los edificios,
y nos mandan RFI por una fisura que es descontracción. Pero acá, ¿dónde está la fisura? ¿Cómo es el tensado? Si tengo una placa grande, ¿qué pasa? Todo ese conocimiento logístico de obra lo trajeron, como les digo, venía de Argentina, Chile y llegan a Perú. CSL viene de Europa. Entonces, acá, básicamente, hay que entender que yo no puedo tensar un edificio sin pensar que se me raje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que aislarlo. Ellos, a pesar que acá se ve que están anclando en la placa, se tensan en un lugar cerca a la placa. Acá. Dejamos unas armaduras de conexión y puedo tensar tranquilamente y la placa ni enterada que estamos tensando. Se forma una articulación. Entonces yo voy a tener una articulación en ambos lados, la placa no se va a enterar. Yo no podría pensar que voy a tensar contra tremenda placa porque no lo voy a poder mover esta placa. Entonces lo mismo, voy a tener acá una junta donde yo voy a poder vaciar después de haber tensado, dejando los anclajes en fierro convencional. Este edificio, como al ser postensado, podría no tener armadura de refuerzo convencional, porque el postensado es el que está trabajando. Sin embargo, se coloca alrededor de 10 kilos metro cuadrado para justamente tener esa garantía de de proteger a la fisuración. Yo tenso la banda, transversalmente la losa. Las losas generalmente tienen 8 metros de luz y estas bandas hemos llegado hasta 15 metros. ¿Ya? Pero generalmente son 12, 14 metros según la arquitectura. ¿Ya? Tengo que dejar unas juntas sin vaciar para poder tensar y estos edificios funcionan muy bien y llegó la maravilla para los arquitectos justamente de poder hacer más pisos en menos altura o menos sótanos y excavando menos. Estamos ahorrando alrededor de 25 a 30 centímetros por piso, que se puede apreciar que en sótanos o ya hemos hecho edificios de 30 pisos, la ganancia es grande. Y también, este es uno de los últimos que hicimos, que tiene justamente lo que les decía, las placas de 80 centímetros. Acá hay 80 centímetros de placa, justamente para tomar el cortante sísmico. Y acá es una variante que tiene capiteles y bandas, ambas cosas. Y, como les decía, cuando más grande es el área, hay que pensar que esto se va a rajar, entonces ellos dejan acá una junta de control. La junta de control nos va a garantizar que una vez que he tensado, luego de ciertos momentos, el edificio se estabilizó y después lo vacío sin problemas y no va a tener ningún problema de fisuración. Acá la junta de control. Esto es lo que le decía en el edificio de estacionamiento que hicimos en el 95, no lo conocía la gente que hizo el diseño. Entonces tuvimos problemas de fisuración enormes. Fisuración que amerita estudiarla porque todos los sótanos de los edificios están fisurados, con el sistema que sea. Sean aligerados convencionales, que es el que menos se fisura, el que más nos gusta, pero ahora que se están haciendo prelosas, en Plaza San Miguel tienen losas nervadas, el mismo Real Plaza, el último que se ha hecho, el centro comercial grande, están totalmente fisurados los sótanos. Entonces, este conocimiento que ya se tiene no se está aplicando, no se ha estudiado en edificios convencionales. Deberíamos tratar de aprender esta parte. Ellos, como le digo, no es que alguien les dijo, uno va aprendiendo en el camino a medida que va haciendo cosas nuevas. Entonces, ellos trajeron esto, ya lo aprendimos y podemos hacer edificios muy altos, con muchos sótanos, con este sistema que funciona muy bien y nos permite tener áreas grandes, libres, justamente para oficinas, que es lo que se necesita. Entonces, los edificios postensados, ¿qué ventajas nos dan respecto a los convencionales? Al estar postensado, vamos a tener que estar comprimido. Al estar comprimido, van a haber pocos esfuerzos de tracción, que justamente son los que el concreto no soporta. Entonces, vamos a ganar en no tener tracciones diagonales
y reducir el peralte de las vigas con respecto al concreto armado. Las bandas son de 34 a 40 centímetros y nosotros que hacemos vigas de 60 centímetros para luces de 13 metros, nos están ganando en 20 centímetros. Entonces, por ahí ya hay una ganancia grande en altura. En excavación, estamos reduciendo 25 centímetros por piso, ya tenemos en 6 sótanos que hemos llegado a hacer edificios de 10, creo que hay uno de 12 me parece, pero ya tenemos 1,5 metros de excavación y estos edificios son en áreas grandes, de oficinas, más o menos 1000 metros por piso, entonces es fuerte la ganancia. Y en lo que es altura, en los 30 pisos podemos tener 7,5 metros que nos da para hacer 2 pisos más, considerando que estos edificios ahora están alrededor de $3,000 a $4,000 metro cuadrado, la ganancia es fuerte. Si nos permite la arquitectura, podríamos hacer 2 pisos más, o simplemente si la arquitectura, los límites de altura no nos permiten, podemos ganar 2 pisos, que es muy fuerte la ganancia. Y al estar postensados también, estos tienen una contraflecha porque el efecto del postensado es justamente eso, darle un efecto contrario. El efecto contrario es levantar la viga. Es un sistema muy bueno que lo venimos aprendiendo desde el 2012 a la fecha. Lamentablemente por la crisis, más o menos que empezó con nosotros, 2015 como que paró la mano ya en hacer este tipo de edificios grandes ya. Esperemos que se recupere. Se está recuperando, pero lo estamos sintiendo en el tema comercial, todavía no en los que es oficinas, que es justamente lo que nos permite hacer estas cosas más grandes. Y tenemos la limitación ahorita también de la norma del concreto, del límite del concreto, justamente el ingeniero Segarra les va a tocar ese tema. Entonces, acá hicimos un pequeño cuadro comparativo de los convencionales con luces grandes que hemos hecho. El edificio Capital es el más grande y encontramos algo, el edificio Capital contra la Torre Panamá, que es justamente similares, este tiene vigas y este no tiene vigas. Al no tener vigas, este tiene 3,41% de área de concreto, que es para resistir elementos verticales, pero tiene vigas. Panamá no tiene vigas y tiene más o menos 40-50% más de área de concreto, lo cual es lógico. Justamente acá mis vigas van a resistir sismo, acá no tengo vigas que resistan sismo, por lo tanto sí tengo que tener más elementos verticales, más gruesos. Acá se ve reflejado eso. En los edificios pequeños no se aprecia mucho. Acá tenemos 1,38, que es relativamente ligerito. Este es la Universidad del Pacífico, el último que se está construyendo acá cerca, que también se hizo. La Universidad del Pacífico sí fue un edificio relativamente simpático porque era convencional, súper irregular, y se le pidió a los contratistas que lo optimicen. Al optimizarlo se usó el postensado. Entonces, tuvimos que engordar las placas, por eso es que se puede apreciar que en comparación a que son más grandes, su área de concreto es mayor, porque hay que engordar las placas. Creo que ahí las subimos a 40 centímetros, ese pequeño, pero sí la armadura convencional fue mucho más fuerte. ¿Ya? Ese dato voy a tratar de pedirle a los amigos de Graña para ver porque sí en los verticales subimos bastante armadura, porque como les digo, no hay vigas, los verticales toman el 100% del sismo y tiene que haber un incremento mayor de armadura, que es lo que a veces no se toma en cuenta cuando se piensa en los edificios postensados. Mayores espesores de placas y un mayor quilaje de armadura convencional en verticales. Como no hay en horizontales, vamos a bajar, solamente consideran 10 kilos metro cuadrado para las losas, es posible que al final se compense. Pero básicamente la ganancia de estos postensados es altura y excavación, por eso se está usando, es lo que ya se considera el estándar en los edificios altos. ¿Esto es todo? Sí. Bueno, muchas gracias. El ingeniero Segarra va a tomar esto.